¿Qué tal? Vamos a hablar sobre la introducción a lo que corresponde a la parte medular de electrónica integrada. Si recuerdan, al inicio del semestre les comenté que, bueno, más bien hablamos sobre qué era la electrónica integrada. Y bueno, ya sabemos que la parte de electrónica corresponde directamente a lo que son los electrones. Entonces, a la generación, control y detección de electrones. Eso lo definimos y bueno, lo dijimos porque pues podría haber alguna confusión con la eléctrica, pero la eléctrica no controla los electrones ni los detecta, ¿no? Si acaso los genera y los transfiere, es todo. Y la parte de integrada nos referíamos integración de electrónica. Específicamente estamos hablando de integración de transistores, ¿sí? Bueno, entonces, insisto, esta parte que estamos viendo, este resumen que vamos a ver, es la parte principal de electrónica integrada. Y la parte principal de esto, pues, es específicamente el amplificador operacional. Y igual, ¿a qué nos referimos con amplificador? Pues ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que hace un amplificador? O al menos si recuerdan con lo del BJT. Esto es que amplifica señales. Y cuando hablamos que amplificamos señales, cuando hablamos de amplificar señales, estamos hablando de amplificar voltaje, corriente, y por lo tanto si aumenta alguna de ellas dos, pues estamos amplificando potencia, ¿sí? Bueno, y la parte operacional, que es la nueva, la más robusta de este dispositivo, pues se refiere tal cual como lo dice a operaciones. Entonces, aquí estamos hablando de que con el amplificador operacional podemos hacer, bueno, podemos sumar, por lo tanto restar, podemos multiplicar, por lo tanto también podemos dividir, podemos elevar al cuadrado o sacar raíz cuadrada, ¿no? E incluso podemos derivar e integrar. Bueno, esa es la potencia que tiene el operacional, esa es una de las características principales del operacional. Y bueno, entonces esa es de entrada como la parte conceptual más básica. Ahora, siguiendo con las partes esenciales del amplificador operacional, pues tenemos sus características. Tenemos una alta ganancia, no muy importante. Bueno, antes que esta, pues estamos definiendo que es un dispositivo activo. Recuerden que un dispositivo activo, por definición, es aquel que aumenta da una ganancia, ¿no? Entonces, esto se relaciona directamente con que está fabricado por con un semiconductor. Entonces,
Un dispositivo activo es algo que está implementado, fabricado a través de semiconductores, y el hecho secundario es que esto implica que va a tener una ganancia. Tenemos alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida. Estas dos características, por ende, debido a esas dos anteriores, nos da modularidad. Ahorita hablamos de qué es eso. Es de fácil configuración. Es decir, un par de arreglos de resistencias y ya tenemos el resultado. Y bueno, a esto de modularidad, el hecho de que tengamos una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, quiere decir que entre un operacional y otro podemos adaptar fácilmente módulos. Es decir, si yo tengo un amplificador de cierta ganancia, supongamos de 10, y después de esa etapa quiero agregar un filtro con ganancia también, sin problema lo puedo hacer por la característica de alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. De hecho, esa característica de las impedancias se ve reflejada en su simbología. Bueno, la simbología tiene que ver con su símbolo esquemático, cómo se representa. Y bueno, lo más simple es verlo de esta manera. Es un triángulo de esta manera. Esta es la representación más simple, ¿no? Donde tenemos la entrada inversora, la entrada positiva y una salida. Este es el símbolo más sencillo, ¿no? Entonces aquí tenemos un input 1 y aquí tenemos un input 2 y aquí tenemos un B sub 0. Bueno, ahorita explicamos qué es esto, ¿no? Sin embargo, en los esquemáticos todo es igual. Sin embargo, tenemos aquí un par de terminales. Y bueno, aquí tenemos entonces más VCC. Tenemos menos VCC. Algunos le llaman BBE. Perdón, BEE. Pero bueno, lo que se debe entender es que es positivo o negativo, ¿no? Bueno, aquí me faltaron agregar las menos más y 1 y 2. Y aquí tenemos B sub 0. Bueno, entonces ambas representaciones son aceptadas. Sin embargo, esta es la que van a encontrar más a menudo en los softwares, ¿no? Bueno, si observan aquí en el triangulito, no es aleatorio que se haya asignado ese símbolo. Esta parte que es más grande, esto de aquí, nos está indicando la alta impedancia. Es decir, tenemos una ZI grande. Por eso el símbolo. Y esta parte de aquí nos está indicando entonces ahora una ZO baja. Por eso es que se representa de esa manera, ¿no? De hecho, en algunos filtros, algunas configuraciones de transistores, pues esto es lo que se muestra.
Y lo último que haría falta son las características eléctricas. Van determinadas por el voltaje VCC y menos VCC, porque estos dos son la alimentación que requiere el operacional para que funcione. Es decir, si yo no meto estas dos alimentaciones y yo meto un voltaje de entrada 1 y un voltaje de entrada 2, pues entonces a la salida no voy a tener nada, porque simplemente no está energizado. Y hay que entender que aquí adentro hay una integración de transistores, hay varios transistores, los cuales se tienen que polarizar. Y sin estas dos alimentaciones es imposible que funcione. Entonces, las características eléctricas, al final de cuentas, dependen en sí de estas dos alimentaciones, ¿no? Dependiendo el tipo de dispositivo, la matrícula, podemos hablar de pues, diferentes voltajes que se aceptan aquí. Algo típico es, por ejemplo, el del LM741. Bien, aquí el punto importante es que a la salida B sub 0 va a ser igual a más menos Vsat, donde Vsat es voltaje de saturación. Y bueno, el voltaje de saturación, ¿a qué es equivalente? Este es lo interesante. Voltaje de saturación es igual al voltaje VSC. Bueno, en el caso tenemos dos voltajes de saturación, ¿no? Voltaje de saturación positiva más Vsat. Este es igual al VCC positivo menos aproximadamente 1 volt. Por lo tanto, considerando este valor de 12 de aquí, pues en nuestro voltaje de salida tendríamos, bueno, en el Vsat tendríamos un máximo de más 11 volts. En el caso de la saturación negativa tendríamos lo contrario, ahora sería menos VCC y aquí sería una caída de 1 volt. Ahora es positiva porque el voltaje de entrada es negativo, ¿no? Por lo tanto aquí tendríamos un voltaje de menos 11 volts. Bueno, consideren que este más menos Vsat son voltajes de saturación, es decir, son voltajes máximos a la salida. Por lo tanto, nuestro voltaje de salida, este de aquí, como va desde más menos Vsat, quiere decir que nos puede dar valores desde 11 volts positivos hasta menos 11 volts negativos. Cualquiera de sus variaciones, ¿no? Puede variar el valor desde más 11 hasta menos 11. Y bueno, ¿a qué se debe esta caída de tensión de 1 volt en la parte positiva y 1 volt en la parte negativa? Pues es simplemente a la polarización de los transistores que hay aquí adentro, que aproximadamente se acerca a 1 volt. Varía entre cada dispositivo, pero en promedio da 1 volt. Entonces con esto tenemos lo suficiente para iniciar los primeros circuitos, para los cuales voy a hacer otro video con la simulación en Cooks.